Vamos a leer los dos textos base, entonces. San Lucas 21, 11, como bien dijo Juan, que dice: y habrá grandes terremotos y en varios lugares hambres y pestilencias, y habrá espantos y grandes señales del cielo. Y el otro es Hechos 12, versículo 5. Así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Al poder dividirlo en dos veces, la cosa cambió. Lo importante entonces, el tema total era las distintas diferencias entre juicios, pruebas y señales. Así que señales va a quedar para el domingo. Vamos a dar ahora en esta noche juicios y pruebas. ¿Y por qué parece tanto tema para esto? Porque en realidad suelen confundirse, ¿no? Y eso nos pasa en la experiencia. Estas tres acciones de Dios las confundimos nosotros. Dios no se confunde. Y para poder encontrar, porque cuando pasa algo nosotros vamos a encontrar, a buscar consuelo, esperanza, fe en la palabra de Dios, obvio. Pero si no sabemos qué nos está pasando, ¿qué es lo que sucede? Después es cuando aparecen los por qué. Pero los por qué aparecen porque no supimos buscar bien, a ver si era parte de un juicio, o parte de una prueba, o parte de una señal, porque las tres nos involucran en experiencias distintas y diferentes. Así que entonces esa es realmente la razón. Vamos a ir, y para que no nos entre la duda, si empezamos con los por qué, ¿qué es lo que nos sucede? Ahí cuando nos deprimimos, ¿no? Como decía Dito, cuando el Hijo del Hombre viniera, le hará fe en la tierra. ¿Por qué? Quizás, vallar, poca fe. Y porque los mismos creyentes, que son los que tenemos la fe, no los incrédulos, resulta ser que mientras confundamos estos juicios con estas pruebas, o estas señales con estas pruebas o con estos juicios, desde ya que no vamos a encontrar consuelo y eso va a bajar nuestra fe. Le llamamos depresión, en realidad es falta de fe. Esa es la palabra más bíblica que podemos encontrar, aunque varios personajes, especialmente en el Antiguo Testamento, tuvieron un momento muy profundo de depresión. Conocemos algunos de ellos desde ya, ¿no? Bueno, vamos primero entonces en el caso de los juicios de parte de Dios. ¿Qué pueden ser estos? Pueden ser, a ver, vamos a corregir un poquito acá. Ahí está. Pueden ser pandémicos o mundiales, eso significa pandemia, epidémicos o territoriales o regionales, que es lo mismo, C, familiares o hogareños, eso sería también la segunda manera de entenderlo, y personales. Personales no tiene sinónimo, personal es personal. Entonces, fíjense en cuántos casos se divide todo esto, y ahora vamos a dar los ejemplos, estos 4 ejemplos, para que tengamos una idea bien acabada. Por ejemplo, hablemos de pandemia, ¿no? O sea, de un juicio de parte de Dios a nivel mundial. Las guerras, todas esas cosas fueron juicios de Dios, ¿no? Pero vamos a 2 casos, ¿no?
El primero, el diluvio, y el que yo creo ahora podría ser el último, la pandemia. Porque ya he escuchado varios mensajes con respecto a que la pandemia es solamente una prueba. Y estoy hablando de predicadores muy reconocidos, ¿eh? No es así. Quizás al principio daba lugar a que se predicara de esa forma, pero ahora ya no, porque ahora muchos creyentes y en muchos lados, miren, yo ayer estuve en una reunión ahí de Falucho y la mayoría de las reuniones del pedido para la reunión de oración tenía que ver con enfermedades relacionadas con el COVID. O sea, nosotros es como que vamos más suave en esto, ¿no? Gracias a Dios. Pero esto ha afectado muchísimo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en todo el mundo. Y hay un montón de casos que no sabemos ni conocemos. Y gracias, ¿no es cierto?, al esposo de Ramona que salió ileso, pero no todos salen ilesos, ¿eh? Por eso tenemos que orar mucho por Ezequiel. Ahora estuvimos orando por otros misioneros, otros hermanos, ¿no? Familiares de hermanos. Hay que ponerle atención. Esto dejó de ser una prueba. Bueno, lo importante es que siempre, y creo que fue Mauro el que citó un salmo los otros días sobre que aparecía 3 o 4 veces, porque para siempre es su misericordia. ¿Fuiste vos, Mauro, o fue Dito? ¿No? ¿Fuiste vos? ¿No te acordás? Que no me acuerdo. No bueno. te voy a... ¿Cuándo decís vos? ¿Un domingo? Un domingo, sí, así de pasada. Fue Leonel. ¿Eh? Ah, Leonel. Tienes razón. Leonel. Más canudo, ahora sí. Resulta ser que hay otro salmo que tiene 35 versículos. Yo no lo busqué por una cuestión de amor al tiempo, nada más, ¿no? ¿En dónde? En los 35 versículos está la primera frase y la segunda dice, para siempre es tu misericordia. Segundo versículo, otra frase del salmista y sigue, y para siempre es tu misericordia. Todo el capítulo habla de eso. Así que entonces es obvio que Dios no puede hacer un juicio sin que al mismo tiempo haya misericordia de parte de Él. Es imposible. El Salmo 136 me está diciendo Isabel. Es imposible. Así que entendiéndose eso y a veces preguntándonos, por ejemplo, ¿en qué sentido se vio la misericordia de Dios en el diluvio? ¿En qué sentido se vio? En el diluvio era tan grande como el Titanic, ¿eh? Hubiera entrado por lo menos toda esa cantidad de gente, no hubiera empezado la raza humana de nuevo con una familia. Además, los animales, así como los hizo nacer, ¿no?, antes del diluvio, le habló a la tierra y de ahí surgieron todos. Yo podía haber hecho exactamente lo mismo después que las aguas bajaran, ¿no?, y después que salieran Noé y su familia desde ya. Pero ¿por qué no entró nadie más? Dios le dio la oportunidad. El juicio se venía porque cuando el vaso se colma, ahí es cuando viene el juicio. Y no estamos hablando del vaso de la copa de David, porque en él decía, mi copa está rebosando, y se refería a la plenitud del Espíritu Santo. Estamos hablando del vaso o la copa de Dios, en donde dicen otras cosas de la Biblia. ¿Qué dice? Que cuando se colma el vaso, llega un momento en que Dios tiene que desatar su ira. El diluvio fue así, pero no sin antes darle un mensaje de arrepentimiento. Podían haber entrado unos cuantos, ¿a dónde? En el arca, y se hubieran salvado, pero no quisieron, nadie quiso. Hasta Caín, acuérdense de esto, ¿no? Ahora que me acordé, hasta Caín recibió un consejo
de misericordia antes de matar a Abel. ¿Qué le dijo Dios? Ojo que el pecado está a la puerta. ¿Y saben qué se lee en su palabra, en el original especialmente? Dice, se desnudó su rostro. Ahora, ¿en qué cambió su rostro? Que se rebeló contra Dios. Y si bien vivió muchos años porque Dios lo protegió, ¿recuerdan la historia? De todas maneras, él y toda su generación fueron a parar al infierno. Así que entonces, actuando Dios de esta manera, pensemos ahora en este último siglo. Yo cuando digo último siglo, hablo mitad del siglo pasado con mitad de este, ¿eh? Para mí es el último siglo, y de acuerdo a los estudios del doctor Scofield del siglo XIX, yo opino igual que él. La cosa, el arrebatamiento está cerca. Las señales dicen eso lo vamos a ver el domingo. Pero pensemos un poco en que por qué esto podría ser un juicio, porque también está colmando el vaso. En todo este tiempo, a donde yo le llamo el último siglo, lo primero que se empezó a hacer fue el control de la natalidad. Yo creo que los más viejos nos acordamos de eso, ¿no? ¿Qué vino después? Y ya sabemos, lo más moderno, lo del aborto. ¿Qué vino? El casamiento igualitario. ¿Qué vino? Esto se organizó en todos los lugares del mundo, en algunos no todavía, pero ahí está. ¿Qué vino? Y bueno, el tratar de legalizar todas estas cosas que son ilegales, ¿en dónde? En la palabra de Dios. Así que entonces, pensemos que se está colmando el vaso. Y cuando esto se colme, ¿no? Dios va a desatar su ira en forma más fuerte. Pensemos un poquito de qué manera se puede hacer todo eso. No es demasiado difícil razonar. Las cosas están aumentando. Hay un programa muy bueno los días viernes, se llama Fenómenos, está en TN, y estos dos, que no son locutores, son además de locutores periodistas y también son, ¿saben la palabra ahora? Los que estudian el tiempo y eso, bueno, eso. Meteorólogos. El programa que hacen es increíble. Entonces, ¿de qué hablan? De cómo viene avanzando todo. Y cada vez con mayores resultados. Hablemos una sola cosa. Terremoto. Elija otra. Así viene la cosa, ¿eh? Así que es para pensar, y especialmente en nuestros familiares inconversos. Me gustó la oración de Dito. ¿Para qué? Para que los ganemos a tiempo, ¿eh? Bien. Si no, nos vamos a quedar acá. Juicios regionales. Sodoma y Gomorra. Bien. La nación de Israel. Varias veces. En el caso de Sodoma y Gomorra, no aparece de cómo Dios en su misericordia, la cual permanece para siempre, de alguna manera pudo haberlos hablado. Habría que deducir mucho y quizás imaginar mucho, no convendría. Pero en el caso de la nación de Israel, las veces que le pasó, ¿no? Que tuvo juicios territoriales, los profetas se mataron diciéndole, ¿o no? Dieron la vida profetizando lo que iba a pasar. Sufrieron de todo tipo de cosas y clases de castigos. Había que ser un profeta de esos, para predicar la verdad, para predicar el evangelio. Sabemos que algunos ahora, actualmente en el mundo, pero pasan esas cosas, pero no son demasiados todavía, menos mal. Pero es importante pensar, fíjense en Egipto, con Moisés estoy hablando ahora, En las 5 primeras plagas dice bien la Escritura que
Faraón endureció el corazón. Es más, aquellos que lo rodeaban le dijeron, dice, ¿por qué no paramos un poco la mano? Porque a nosotros nos parece que esto ya pasó a ser dedo de Dios. ¿Qué hizo Faraón? No. Y en las 5 últimas plagas, ¿qué pasó? Dice otra cosa. Y Dios le endureció el corazón. ¿Ves que cuando colma el vaso, Dios actúa, pero no sin antes darle un mensaje de misericordia? Pues las señales de Moisés eran un mensaje de misericordia, para que se arrepintieran, y no lo hicieron. Bueno, vamos a algo familiar y hogareño. Los hijos de Job. Job, como era, ya sabemos. Los hijos de Job vivían de farra, comilona a comilona. El padre, ¿no?, todos los días preocupándose para hacer sacrificios con ellos. Llegó un momento en que, ¿qué pasó? Llegó el juicio. Está bien, como prueba y para Job, como castigo y para Job, o prueba, mejor dicho, era una cosa, pero para ellos, ¿qué fue? Juicio. Fíjense en el caso de los hijos de Aarón. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? Todavía no estaba la ley, pero Aarón seguramente les debe haber prevenido. Después que les pasó eso, después que se murieron, le dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, y se tuvo que transmitir a todos. Cada vez que vayan a hacer las cosas del Señor, no se les ocurra tomar bebidas alcohólicas. Pero ellos, ¿qué hacían? Y le da lo mismo. Cometieron 4 o 5 errores, lo dimos en un estudio, pero está en YouTube eso. Cometieron varios errores y se murieron. Juicio. ¿Y qué pasó con los hijos de Elí? Elí les habló, ahí sí hubo recomendación de parte de él, pero hijos, ¿cómo van a estar haciendo estas cosas? Esa tendría que ser nuestra obligación también, ¿no? A veces no lo hacemos. A veces dejamos pasar tantas cosas. ¿Está bien o está mal? Porque no queremos herirlo, no queremos esto, no queremos lo otro. ¿Por qué no le preguntamos al Señor qué opinaría? Pablo, ¿qué dijo? Insiste a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y sabe a quién más se refería más que nadie? A nuestros familiares. Porque si este realmente es el último siglo, ¿no?, entonces imagínense que nuestros hijos o nuestros nietos van a tener que atravesar por la gran tribulación. Si conocemos bien el tema de la gran tribulación, no vamos a querer que ninguno de ellos se quede, ¿eh? Estúdielo bien, por favor. Y entonces va a haber más oración por ellos y menos condescendencia. Va a haber más oración y va a haber menos pobrecito, ¿no? O pobrecita. Bueno, te lo digo en otro momento, este no es el momento. ¿No actuamos así? ¿O solo yo actúo así con mis hijos y con mis nietos? Yo sé que es un problema general. Bueno, cuidado con eso, porque entonces también existe el juicio familiar hogareño. Y el personal, bien conocidos los casos. David, ¿qué quiso decir juicio? Vino Natán y le dijo, ya está. Y aunque él oró ahí 7 días en oración y en ayuno, etc. Sansón le avisó, Dios le avisaron los padres, seguramente algunos otros amigos. Al final hizo lo mismo con lo que tenía que hacer, pero casi fue un suicidio, ¿o no? Ciego, le pidió a Dios fuerza para derribar aquel templo donde estaban todos los príncipes, los filisteos, y los mató a todos. Pero eso fue juicio personal, ¿o no? Herodes, hablando de un incrédulo, terminó comido de gusano. Uno de los Herodes, ¿no? Porque hubo 5 o 6. El del tiempo del Señor Jesús, digo, ¿no? Ananías y Zafira, ¿qué pasó ahí con ese enfrentamiento con Pedro?
por haber ocultado. Si nadie les pidió que hagan una donación, o nadie les dijo, bueno, tráeme todo el resultado. Si ellos hubieran dicho, bueno, voy a vender mi casa, pero no voy a hacer como Esteban, voy a dar el 10% o el 20%, perfecto, lo hubiera dicho Pedro. Ahí está la mentira, ¿eh? ¿Se dan cuenta de dónde está? Al esconder la verdad. Juicio. ¿Estamos hasta ahí? Todo eso es juicio. Vamos a las pruebas. Porque siempre, bueno, mi reloj ya saben cómo es. No sé si tiene doble cuerda pero... Pruebas. Son familiares o personales. Pero ahora bien, entremos con el pie derecho. Dios no tienta ni prueba a nadie. Tentar y probar en el original, la raíz puede dar lugar a las dos acepciones. Así que como leamos en la Biblia que leamos, si dice prueba o tentación, significa exactamente lo mismo. Ahora, Dios no tienta ni prueba a nadie, está escrito, pero ¿por qué no lo hace? Porque lo hizo todo con Cristo Jesús, en la persona del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. No leo estos textos intermedios porque si no nos alcanzaría el tiempo. Pero lo conocemos, son textos conocidos. ¿Qué significa en todo según nuestra semejanza? Eso, en todo según nuestra semejanza. Por eso es que entonces Dios no nos prueba, no nos tienta. Fíjese que es diferente, vamos al caso de Job, ¿no? La charla de Job, la charla en el Antiguo Testamento, siempre que fue con el hombre, Jehová es Cristo, ¿eh? Y hay dos textos que lo comprueban perfectamente bien. Bien, pero así que cada vez cuando él se fue a comer un asado con Abraham, allá antes de destruir Sodoma y Gomorra, cuando le habló a Moisés de la zarza, ese siempre fue el Señor Jesucristo. Bien, pero por ejemplo, el caso de la charla entre Satanás y Job, allá arriba, fue entre el Padre y Job. Y hay que estudiarlo bien para que no pensemos que la tentación o la prueba la provoca Dios en ninguna manera. Estúdiese bien y después me avisa. Y se va a dar cuenta de que no. Ahora, el Señor Jesucristo, ¿qué hacía? Que no dijo nada. Y el Espíritu Santo, ¿qué hacía? Que no dijo nada. Porque en ese momento estaban todos allá arriba, ¿eh? Excepto el Espíritu Santo que venía exclusivamente a aquellos que eran ungidos por Dios para ellos. Sino como personas espirituales estaban allá. ¿Por qué no intervino el Señor Jesús? Porque todavía no había venido, todavía no había muerto, todavía no había resucitado y todavía no había ascendido. Él ahora es entonces nuestro abogado. Él ahora es entonces nuestro intercesor. Así que entonces nos damos cuenta que en la gracia, esto de que para siempre es su misericordia, ha aumentado de una manera impresionante. Eso es la gracia. Porque no es que Dios soporta más ahora que antes. No es que nos tiene ahora más misericordia que antes. Eso lo ganó el Señor Jesucristo a nuestro favor. Por eso es una ventaja. Decía en un mensaje los otros días, a veces no sabemos agradecer, no tenemos idea de lo que nos trajo las ventajas del Señor Jesucristo a nuestro favor. A veces, muchas veces, ni la más mínima idea. Pero si estudiamos bien la palabra, si no le hacemos fotografía, sino radiografía, como decíamos en ese mensaje, nos vamos a dar cuenta de que esto es verdad. Por eso hay que agradecerle, por eso hay que adorarle, porque si no, hace tiempo ya hubiéramos sido consumidos. Seguimos. En realidad, nuestros enemigos, ¿quiénes son? No es Dios, ¿eh?
Es el diablo, la carne y el mundo. Esto lo explican entre el apóstol Pablo y el apóstol Juan, ¿verdad? Conocemos los versículos, no los vamos a citar. Ahora, el problema que a veces tenemos, y por eso vienen las pruebas y no nos damos cuenta, es que creemos tener a la carne o a los pecados de la carne controlada. Y entonces, ¿qué nos queda? Satanás y el mundo. Pero a veces también vamos un poco más allá y creemos que también al mundo lo tenemos controlado. Porque los tres son nuestros enemigos, dice la Biblia, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Saben lo que decían estos apóstoles? Pablo especialmente. Que no ignoraba las maquinaciones. O sea, esos son los planes de Satanás. Usted sabe todo lo que Satanás está planeando para usted, para ustedes, para su familia, para nuestra iglesia. No nos damos idea. Pablo no las ignoraba. Bien. Segundo, ¿y la carne? Él podía decir que él estaba co-crucificado con Cristo, Romanos 6:6. Podemos decir nosotros lo mismo en una experiencia real, genuina, verdadera. Podemos decir de que el mundo no nos afecta para nada. ¿Estamos seguros? 100 años atrás podría ser más fácil, 200 años atrás, pero siempre hubo mundo, Siempre hubo cosas modernas para atraparnos, para que perdamos el tiempo, para que no oremos según nuestro texto base. ¿Qué hacía la iglesia cuando Pedro estuvo en la cárcel? Hacía sin cesar oración a Dios por él. Eso es otra cosa. Ya vamos a llegar ahí para finalizar. Así que entonces, ahí están nuestros enemigos y de ahí vienen las pruebas o las tentaciones. Ahora, Dios, ¿qué puede hacer en su misericordia? El Señor Jesucristo, ¿qué tanto puede intervenir? ¿Qué tanto puede hacer como abogado nuestro delante del juez de toda la tierra? Si nosotros le decimos que sí al diablo, le decimos que sí a la carne y le decimos que sí al mundo. ¿Puede? Entonces, ¿se puede evitar la prueba siempre y cuando tengamos bien en claro esto? Por eso es que tenemos que diferenciar muy bien entre juicios y pruebas, entre pruebas y juicios. Y cuando alguien de nuestros familiares está pasando por alguna prueba, es fundamental entonces de que realmente nos dediquemos a la oración. Pero de la manera que no hace mucho que se dio, ¿se acuerdan ustedes sobre la oración y el ayuno, no? ¿Se acuerdan de eso? No me acuerdo quién habló, pero no hace demasiado de eso. Bueno, pero no se llegó a profundizar. O sea, el ayuno realmente era una condición de antes de la gracia necesaria. El mismo Señor Jesucristo hizo oración y ayuno por 40 días, Elías también, ¿quién más? Moisés también, Daniel lo hizo por 3 semanas, los fariseos y los religiosos del tiempo del Señor Jesús, dice la palabra, en un caso que el Señor mismo toca, oraban 2 veces a la semana, no, va uno que habla con el Señor y le dice, ¿cómo hago todo esto? ¿No? Entonces la costumbre era esa. Ahora, ¿qué es oración y ayuno? ¿Hace falta ahora? A una vez le preguntaron al Señor Jesucristo y le dijeron, ¿por qué tus discípulos, tus apóstoles no hacen ayuno? O sea, porque yo estoy con ellos ahora, pero ya va a haber tiempo en que van a tener que hacer ayuno. ¿Se acuerdan de eso? Ahora, ¿saben qué? No llegó ese tiempo, porque Él se fue, pero mandó al Espíritu Santo en lugar de Él. Entonces, si Él está conmigo todo el tiempo, lo que tengo que entender es que tengo que abstenerme de todo para orar.
¿Cómo hago para orar más tiempo por un caso específico? Gracias a que Ezequiel está mejor, pero ¿y si empeora? ¿O si hubiera estado no tanto mejor? ¿Qué haríamos? Cuando este amigo mío, ya estamos en los 30, ¿no? Sí. Cuando este amigo mío de Mar del Plata, hijo del pastor Troitiño, tuvo grave, pero grave. Tiene un año menos que Isabel, es edad de riesgo también, ¿no? Entonces la señora mandó a pedir por favor y usó una palabra que yo no la escuchaba desde hace muchísimos años, la palabra vigilia. Hagamos, nos pidió, ¿no? A la iglesia de ellos, no son de la ICE de la calle Salta, donde van los padres de Mauro. Son de otra congregación, pero es una iglesia fiel, tiene mensaje fiel todavía, menos mal. Bueno, resulta ser que ella mandó, se unieron todos, nos unimos todos nosotros, sus amigos, que nos conocemos desde chicos, ¿no? Y amistades creyentes estoy hablando, y entonces la señora pidió vigilia. Estoy investigando la palabra vigilia antigua, y la palabra vigilia antigua es oración y ayuno sin hacer ayuno. No hace falta ahora. Obviamente que para poder orar un tiempo largo y extendido, tengo que abstenerme de algunas cosas, pero ayuno es de todas las cosas. El que corre, decía el apóstol San Pablo, y se supone que estaba corriendo una maratón en el antiguo y famoso, allá en Grecia, Coliseo, bueno, la Olimpiada de Grecia, que eso es muy antiguo, dice, el que corre, que quiere correr ahí, y ser muy competente, lo traduzco un poco, ¿no? Tiene que abstenerse, es ayuno. ¿Pero de qué cosa? ¿De la comida solamente? No, de todas las cosas. Así que entonces, mi oración tiene que apuntar primero para poder orar con libertad, de que Dios me indique cuáles son las maquinaciones de Satanás, de que Dios me indique cuáles son todavía mis pecados carnales que me impiden una oración con poder, como en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Eso es así de fácil? Sí, es así de fácil, porque el Señor Jesucristo abrió la entrada. Pero Él que ocupó nuestro lugar, debemos conversar con Él primero, a ver estas tres cosas. ¿Y qué parte del mundo me está atrapando? Por ahí no es nada importante. Pero ¿y si es poco y a Él le importa? Por ahí de la carne no son pecados graves, son pecados simples, sencillos, medianos. Y a mí quizás no me importa, pero si a Él le importa, y si es las maquinaciones de Satanás, ¿cómo he visto la ola? ¿Cómo la he visto? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, y vendrá el enemigo como río, creo que en Isaías, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Cómo es el río? Viene sin que nos demos cuenta, por eso que en Córdoba se prohibieron hace muchos años ya todos los campamentos cerca de los ríos, porque de pronto, como es zona montañosa, se inundan de golpe y mucha gente se murió. Satanás viene como río, ni me doy cuenta, no hace ruido. Y cuando me di cuenta, ¿qué pasó? Me ahogué. Pero Dios levantará bandera de guerra contra él. Pero tengo que ser consciente y tengo que pedirle y tengo que humillarme y tengo que confesar y tengo que creer y tengo que orar. Si oramos de esta manera, vamos a estar orando en fe y de acuerdo a la palabra de Dios y vamos a distinguir entre pruebas y juicios. Si Dios quiera, Dios mediante, podamos discernir muy bien el domingo las señales
Las grandes señales del cielo, Lucas 21:11. Segunda Tesalonicenses 2, 1 a 9. Apocalipsis 6, 1 a 8. Daniel 7, 19 a 21. El Señor nos bendiga. Si a alguno no le quedó los textos o no lo pudo escribir o grabar, me los pide de vuelta hoy, mañana y antes del domingo se los doy. Gracias.